Hola chicas y chicos, en este primer video lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con el entorno de Tinkercad, ¿sí? Nos vamos a familiarizar con el entorno de Tinkercad y después también vamos a estar resolviendo el primer desafío de la serie de desafíos que nos hemos propuesto. Es importante que sigan con detenimiento el desarrollo de este primer desafío porque de esta manera se van a poder ir familiarizando con aquellos componentes que van a tener que utilizar en los siguientes desafíos y que en cierta medida los hemos ido introduciendo en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a Tinkercad, ¿sí? Si los buscamos en Google, ponemos Tinkercad, nos va a aparecer este resultado, ¿sí? Tinkercad.com. Como les hemos comentado, Tinkercad es una aplicación gratuita que lo que nos permite es poder diseñar y simular circuitos electrónicos, entre otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra clase, ¿sí? Como ustedes podrán haber notado, en la clase que nosotros les enviamos, ¿sí? Tienen un código asociado a Informática Aplicada 1. Ingresamos el código, ¿sí? Y nos va a pedir también acá indicar el alias para poder acceder. Puntualmente, en este caso, es su DNI. Por lo tanto, ustedes lo que van a tener que ingresar aquí es su DNI. Yo por pronto voy a ingresar otro alias que tengo asociado, pero recuerden que acá lo que tienen que ustedes indicar es su DNI. Presionan soy yo y el sistema automáticamente les va a permitir acceder a la clase asociada a Informática Aplicada. Este es el entorno con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Fíjense que tiene una barra izquierda donde nosotros podemos encontrar distintos componentes, o mejor dicho, podemos encontrar distintas solapas que nos permiten diseñar objetos en 3D, circuitos, ¿sí? Bloques de código, y también nos permite acceder a lecciones prearmadas. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a circuitos, porque nosotros lo que vamos a hacer es construir circuitos digitales, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es ir a crear un nuevo circuito. Una vez que hemos accedido a crear un nuevo circuito, vamos a encontrarnos, ¿sí?, con el entorno de trabajo, el cual tiene una barra superior que nos va a permitir, ¿sí?, manipular determinadas herramientas asociadas a los distintos componentes. Un entorno central de trabajo, un paño, donde vamos a ir poniendo los distintos componentes, ¿sí?, que van a conformar este circuito electrónico que vamos a estar armando. Y en la parte derecha van a encontrar un menú, ¿sí?, que nos permite acceder a los distintos componentes electrónicos o dispositivos electrónicos que vamos a utilizar para la construcción del circuito solicitado. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es ir, ¿sí?, vamos a desplegar acá la opción que dice componentes básicos, este listado desplegable, y vamos a seleccionar Arduino. En este caso nos va a traer una serie de placas de Arduino. Nosotros vamos a estar utilizando la placa Arduino 1, ¿sí?, para este primer desafío. Yo lo que voy a hacer es arrastrar la placa de pruebas, ¿sí?, al paño, para que nosotros podamos trabajar directamente en esta placa de prueba. Muy bien, acá ya tenemos entonces nuestra placa Arduino 1, ¿sí? Recuerden que la placa Arduino 1 tiene distintos circuitos integrados en esta placa. Este es el microcontrolador, básicamente es el cerebro de la placa Arduino, y va a ser en cierta medida
el cerebro de lo que serán nuestros robots o autómatas que van a ser programados por nosotros. Recuerden que también la placa Arduino, como habíamos visto, tiene dos formas de alimentación. Uno puede alimentar la placa Arduino utilizando el USB, ¿sí? El USB tipo B que tiene la placa Arduino. Este USB, perdón, va conectado a la computadora y nos permite no solamente alimentar con energía la placa Arduino, sino también nos permite cargar el programa que va a ejecutar esta placa. Tengan en cuenta que, bueno, en este caso, como estamos trabajando con un simulador, la programación la vamos a hacer directamente sobre el entorno Tinkercad, ¿sí? Por otro lado, también tenemos este otro, ¿sí?, componente que nos permite poder alimentar la placa Arduino directamente a través de una fuente de alimentación que tiene que ir de 7 a 12 voltios, ¿sí? En este sector, en la parte superior, encontramos los pines, ¿sí?, que son entradas y salidas digitales y son las que nos van a permitir poder interactuar con los distintos componentes que vamos a conectar a la placa Arduino. En este caso vamos a estar trabajando con sensores y actuadores en los distintos desafíos a los fines de poder recuperar información del entorno, ¿sí?, a través de los sensores y poder ejecutar determinadas acciones, ¿sí?, a través del uso de actuadores. Entonces tengamos en cuenta eso porque esto es lo que nos va a permitir, ¿sí?, es poder interactuar con los sensores y actuadores. Fíjense que los pines se clasifican de 0 a 13, ¿sí? Tenemos 13 pines digitales. Tenemos también un pin, ¿sí?, que es el GND, que es el negativo o cable a tierra, ¿sí? Y de este lado de la placa, en la parte inferior de la placa, también vamos a encontrar un pin, digamos una serie de pins que también tenemos el GND, tenemos dos GND, dos negativos, ¿sí? Y también tenemos una salida de 5 voltios y una salida de 3.3 voltios, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan cómo está conformado hasta ahora el circuito, ¿sí? El circuito está conformado por una placa Arduino, ¿sí?, que tiene dos cables, ¿sí?, dos cables que se conectan a la protoboard. Por ahora tenemos entonces la protoboard, ¿sí?, en la parte superior, y tenemos la placa Arduino 1. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder realizar este circuito? Nosotros habíamos sostenido que el desafío a resolver en esta primera oportunidad es encender y apagar un LED. Para eso vamos a necesitar, por supuesto, un LED. Entonces vamos a los componentes básicos y vamos a arrastrar, ¿sí?, a nuestro paño un LED, ¿sí?, que cuando nosotros hacemos clic, fíjense que podemos ponerle un nombre, ¿sí?, y también podemos cambiar el color del LED. Por ejemplo, podemos elegir un LED verde, ¿sí? Muy bien, ¿qué características tiene este LED? ¿Sí? Si nosotros nos aproximamos al LED, vamos a ver que tiene un pin, ¿sí?, o una patita que se llama ánodo y otra que se llama cátodo. En el caso del ánodo, el ánodo es positivo, mientras que el cátodo es negativo. Si nosotros quisiéramos hacer encender este LED, ¿sí?, sin utilizar, digamos, la programación de la placa Arduino, lo que podríamos hacer es lo siguiente: conectar, ¿sí?, dijimos que el ánodo era positivo, conectar a esta serie, ¿sí?, de orificios que habíamos dicho que estaban conectados, ¿sí?, a 5 voltios positivos, ¿sí?, a 5 voltios, perdón, a la salida de 5 voltios de la placa Arduino, y conectar también el cátodo a esta serie de orificios que estaban conectados al cable a tierra, ¿sí?, o el GND de la placa Arduino, ¿sí? A ver si
lo puedo traer, si lo vemos. En el caso de la placa de Arduino, ¿se acuerdan que el cable negro estaba conectado al GND? ¿Sí? Que es el cable a tierra y es lo que permite cerrar el circuito. Entonces nosotros, si lo que voy a hacer, digamos como para poder presentarlo un poco mejor y se vea más prolijo el circuito, lo que podemos hacer es rotar el LED, ¿sí? Con esta herramienta que aparece en la parte superior. Vamos a rotar, ahí está. Como verán, ahí estaría conectado entonces nuestro LED verde, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos ahora es iniciar la simulación, lo que va a ocurrir es que la placa Arduino va a comenzar a recibir energía y este LED, ¿sí? Se va a encender. Ven que aparece como si fuese una estrellita naranja que nos da la pauta de que el LED se está encendiendo. Si nosotros lo estuviéramos haciendo de manera física, lo podríamos hacer de esta manera. En general, ¿sí? Para poder hacer este tipo de circuitos, lo que se hace es agregar, ¿sí? En el ánodo una resistencia a los fines de poder proteger al LED, ¿sí? De una sobrecarga de corriente eléctrica, ¿sí? Lo que podemos hacer es conectarlo de esta manera y al iniciar la simulación nuevamente se enciende, pero fíjense que el encendido en este caso pareciera solamente ser un encendido que ilumina con color verde, pero que no llega a presentarse la estrellita como recién. Eso es porque lo que está haciendo la resistencia es disminuir la corriente eléctrica que recibe, o sea, el voltaje que recibe el LED y por lo tanto protege de que el LED se queme. Si lo hubiéramos conectado directamente, correríamos el riesgo de que ese LED se queme. Entonces tenemos que tener siempre presente el tema de utilizar una resistencia. Bien, entonces ahí nosotros tenemos, ¿sí? Un LED que se enciende y que se apaga, ¿sí? A través, ¿sí? De ¿cuánta energía está recibiendo? ¿Sí? Este LED está recibiendo, ¿sí? Inicialmente 5 voltios y puntualmente lo que tiene, ¿sí? Que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora nosotros no estamos utilizando la placa Arduino para poder manipular el funcionamiento del LED, sino que solamente lo estamos utilizando para que alimente el LED con energía. Si nosotros realmente queremos que la placa Arduino manipule el funcionamiento del LED, lo que tenemos que hacer es programar, ¿sí? A la placa Arduino para que pueda encender o apagar el LED. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es modificar el circuito para que eso ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Las señales digitales, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo inicialmente, que tiene que ver con poder representar la información a través de 1 y 0, y que en este caso, al ser señales digitales, el 1 estaría representado por un voltaje de 5 voltios y el 0 estaría representado por digamos, el voltaje 0 voltios, ¿sí? Nos permite poder justamente manipular el encendido y el apagado de este LED. Para eso vamos a utilizar esta serie de pins, ¿sí? Que son entradas y salidas digitales. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el pin 3, ¿sí? Lo que hacemos es hacer una conexión, por ejemplo, del pin 3 a nuestra protoboard, ¿sí? En este caso está conectado a la hilera 19, ¿sí? Fíjense, ahí nosotros también le podemos cambiar el color, le vamos a poner rojo, color rojo. Y ahora nosotros en vez de utilizar, ¿sí? este conector, nosotros lo que vamos a hacer es borrar esta conexión
Vamos a traer más acá el LED. Y vamos a conectar, ¿sí?, nuestro LED a la misma hilera donde hicimos la conexión recientemente, que termina en el pin 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros a partir de ahora al realizar esta conexión? ¿Sí? Cuando nosotros conectamos, ¿sí?, iniciamos la simulación, conectamos nuestra placa Arduino a la energía, ¿sí?, la energía va a empezar a circular a través de nuestra placa Arduino, ¿sí? Puntualmente va a estar circulando 5 voltios, cada uno de estos pines digitales tiene 5 voltios, y lo que nos va a permitir es poder manipular, ¿sí?, a través de nuestro microcontrolador el pasaje o no de energía a nuestro LED. En este caso, ¿sí?, la energía pasaría desde el pin 3, ¿sí?, a nuestro LED, y también podríamos manipular a través del mismo pin el corte de energía, es decir, el apagado de la luz LED, del LED correspondiente. Para eso vamos a tener que programar nuestra placa. Fíjense que en la parte superior, vamos a detener la simulación, en la parte superior tenemos esta opción que dice código. Si nosotros hacemos clic, nos habilita, ¿sí?, un entorno que nos permite programar, ya sea utilizando bloques, ¿sí?, o utilizando texto. Inicialmente nosotros lo vamos a hacer con bloques para que se comprenda un poco más acerca de cuál es el funcionamiento. Inicialmente vamos a borrar lo que nos aparece, ¿sí? Lo tiramos acá el tachito de basura que está en la parte izquierda, inferior. Y lo que vamos a hacer es buscar, ¿sí?, dentro de los bloques. Fíjense que los bloques están clasificados de acuerdo a su utilidad. El bloque repetir, que nos permite poder ejecutar una serie de acciones de manera repetitiva, ¿sí? El bloque que en este caso es muy importante y lo vamos a utilizar en este primer ejercicio porque es el que nos permite, ¿sí?, poder mantener suspendido la ejecución del programa. Entonces lo vamos a dejar, digamos, en el sector de programación para poder utilizarlo. Vamos a ir a la parte de entradas, ¿sí? Dentro de las entradas y también dentro de las salidas, vamos a ir primero a la parte de salidas. Vamos a ir a la parte de salidas y vamos a arrastrar, ¿sí?, definir pasador a nuestro sector de programación. Definir pasador lo que nos permite hacer, ¿sí?, es poder determinar, ¿sí?, si uno de las salidas o entradas digitales, ¿sí?, va a recibir tensión, ¿sí?, eléctrica o no, ¿sí?, va a recibir, ¿sí?, un 1 lógico o no. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta opción que nos aparece aquí, que va desde el 1 hasta A5, del 1 al 13 y después de A2, de A0 hasta A5, nos permite seleccionar cuál es, ¿sí?, si volvemos a nuestro sector, digamos, a nuestro paño, cuáles de todos estos pines vamos a estar programando, ¿sí?, en esta oportunidad. Vamos a elegir, ¿sí?, el pin que estábamos programando, que habíamos seleccionado, que habíamos conectado, que es el pin 3, ¿sí? Y lo vamos a poner en alta, que es lo que significa que a partir de este momento, cuando se ejecute esta instrucción, ¿sí?, el pin 3 va a comenzar a recibir un 1 lógico, que en este caso estaría representado por 5 voltios, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros representamos ahí un 1 lógico, lo que estamos diciendo es que estamos permitiendo pasar en cierta medida 5 voltios y por lo tanto el comportamiento del LED al recibir corriente es que el LED se va a encender, ¿sí? El comportamiento observable del LED es que el LED se encenderá. Vamos a dejar el bloque esperar, como habíamos dicho, ¿sí? Ya les voy a explicar de qué se trata. Y
le vamos a poner acá que el LED, no, mejor dicho que el bloque espere 5 segundos. ¿Qué significa esto? El programa, por supuesto, es un programa secuencial, por lo tanto va ejecutando, ¿sí? Nuestro programa se va a ejecutar de manera secuencial, una instrucción a través de la otra. La primera instrucción que va a ejecutar es, ¿sí?, permitir el pasaje de energía a través del pin 3, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? Por 5 segundos. ¿Por qué? Porque una vez que ejecutó esta instrucción, definir pasador, lo que va a hacer es esperar, ¿sí?, 5 segundos antes de pasar a la próxima instrucción, ¿sí? El primer desafío, recuerden que consistía en hacer que el LED se encienda y luego se apague. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos hasta ahora es permitir el pasaje, ¿sí?, a través del pin 3, que es donde está conectado nuestro LED, de energía. La próxima instrucción, ¿sí?, la instrucción esperar, lo que nos permitía es poder detener la ejecución del programa, por lo cual el LED conectado al pin 3 va a seguir recibiendo energía por 5 segundos, ¿sí?, y después el programa se termina. ¿Qué significa en el caso de una placa Arduino que el programa se termina? El programa se termina, ¿sí?, porque es la última instrucción que tiene para ejecutar, pero inmediatamente, de manera cíclica, como si tuviésemos una estructura de control de tipo repetir, ¿sí?, va a comenzar nuevamente con la instrucción, ¿sí?, con la primera instrucción. Entonces, eso lo tengamos en cuenta porque, como ustedes vieron, la luz, cuando nosotros ejecutamos el programa, se encendió y ahí quedó, ¿sí? Quedó encendida y parece que no se apaga. ¿Qué ocurre? En realidad, lo que hace el programa es encender la luz, esperar 5 segundos, ¿sí?, y volver a empezar el programa que nuevamente empieza encendiendo la luz. Entonces pareciera ser de que la luz permanece encendida. Si nosotros agregamos, ¿sí?, una sentencia, definir pasador, para el pin 3, pero en vez de decirle que permita el pasaje, ¿sí?, de voltaje, de corriente eléctrica, corte el pasaje de corriente eléctrica, es decir, ¿sí?, envíe un 0 lógico a ese pin digital y después agregamos también un esperar para que lo podamos observar efectivamente. Agregamos un bloque esperar y le decimos que espere apagado por 5 segundos, de manera que nosotros lo podamos observar. Si nosotros ejecutamos ahora este programa, ¿qué es lo que va a hacer? El programa va a encender la luz, ¿sí?, como ustedes pueden ver, y apagar la luz por 5 segundos. Como dijimos, el programa se vuelve a ejecutar de manera cíclica, por lo tanto va a encender la luz de nuevo y se va a apagar nuevamente, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que nosotros hemos podido realizar es encender y apagar un LED. ¿Por cuánto tiempo se mantiene encendido y por cuánto tiempo se mantiene apagado? Por 5 segundos. Eso lo da, ¿sí?, el bloque esperar, que lo que hace es suspender la ejecución, como les decía, del programa por el tiempo que nosotros establezcamos. Ahora bien, esto es el desafío 1. Lo que vamos a hacer hasta ahora, esto es lo que vamos a hacer hasta ahora, y la intención es que ustedes puedan ejecutar este programa, ¿sí?, realizarlo ustedes mismos, y después pasar al desafío número 2, el cual tiene una complejidad extra. Y es que tenemos que agregar 3 pins, ¿sí?, que se van a tener que encender de manera secuencial. Recuerden, ¿sí?, que para poder encenderlos de manera secuencial, es decir, uno a uno, ustedes van a tener que utilizar más de un pin y van a tener que programar a través de este sector, ¿sí?, el encendido secuenciado de cada uno de esos pins, ¿sí? Entonces,
Esto es el desafío 1, el desafío 2 está planteado, ahora les toca a ustedes poder trabajar de manera, digamos, de manera autónoma. Tengan en cuenta que a la hora de poder, ¿sí? de que podamos identificar cuál de estos, cuál es el ejercicio que estamos resolviendo, lo que podemos hacer es lo siguiente. En la parte superior, donde acá aparece el nombre, ¿sí? de este circuito, hacemos clic y podemos borrar el nombre y ponerle un nombre nuevo, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es ponerle actividad 1, ¿sí? Si hacemos clic, verán que cambia el nombre y esto lo que nos va a poder hacer, lo que nos va a permitir es poder identificar qué circuito hemos construido y a qué actividad corresponde. Si nosotros volvemos, ¿sí? al inicio de Tinkercad, vamos a poder ver que en la parte inferior, ¿sí? debajo de crear nuevo circuito, aparece, ¿sí? la actividad que acabamos de resolver. Si nosotros queremos editar esta actividad, nos vamos a modificar y ahí vamos a poder nuevamente entrar, ¿sí? al entorno de trabajo donde podemos editar justamente el circuito que realizamos y mejorarlo. Hasta acá llegamos en este video, nos vemos.